¿Cómo están mis apreciados estudiantes? Que para mí es un gusto poder dirigirme a ustedes. El día de hoy va a ser una clase muy entretenida. Espero que me pongan un poquito de atención, por favor. Acuérdense que estamos trabajando en el área de lo que es lengua y literatura. ¿Cuál es el valor semanal? Considero que en todo este tiempo nosotros tenemos que acercarnos más, sacar ese lado humano, ese lado que es tan importante en estos tiempos que, como vemos reflejado, la realidad que estamos pasando. Vamos a tratar un poquito muy brevemente acerca de la bondad. Esto en la cita bíblica encontramos en Romanos 15:14. Pero estoy seguro que vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera que podemos amonestarnos los unos a los otros. ¿Qué quiere decir aquí? Que nosotros tenemos el conocimiento, la sabiduría para saber qué hermano está pasando mal. Esa empatía de poder entender cuando una persona necesita de nuestra ayuda. Entonces, ¿qué es lo primordial que nosotros vamos a hacer? Es ayudar, pero desde un punto de vista no interesado. Vamos a hacerlo para realizar lo que nace en nuestro corazón y no encontrar una satisfacción monetaria, sino más bien una satisfacción que llene nuestra alma, nuestro espíritu. Entonces yo en todo este tiempo, por favor, le comparto y le animo a que usted saque esa bondad que tiene tan noble en su corazón. No quiero ahondar más en esto porque voy a esperar con muchas ansias de cómo nosotros vamos a desenvolvernos en nuestra clase, que yo sé y voy a estar muy gustosa de compartirles con ustedes el próximo jueves, ¿ya? Entonces vamos por favor a arrancar con nuestra clase. El objetivo principal de nuestra clase del día de hoy es analizar las características fundamentales de un cuento de terror. El tema de la clase: cuentos de terror. Pero en sí, ¿qué es un cuento de terror? ¿Por qué solamente el escuchar la palabra terror ya cambia y se nos vienen tantas ideas, tantas cosas a nuestra cabeza que, como ustedes pueden ver, hasta intenté ambientar un poquito, ¿no es cierto? Para nosotros tener una idea clara de lo que es el terror y qué produce en nosotros y qué es. Entonces, ahora vamos a descubrir y nos dice que es un género literario que intenta generar sentimientos de miedo y de terror al no desconocido. O sea, es como que nosotros estamos como que un sentimiento de angustia hacia el lector, porque acuérdese que la mayoría de los cuentos, como son pequeños, nos llaman la atención y nosotros tenemos esa necesidad de leerlos, pero al momento que nosotros vamos lecturando, que vamos leyendo, nosotros sentimos esa desesperación, esa como tensión que poco a poco vamos desarrollando conforme vamos leyendo. O sea, es algo muy interesante. Entonces vamos a continuar, pero es muy importante decirles que su origen nace desde los pueblos milenarios, que la mayoría de estos, conforme van pasando, se volvieron solitarios. Y acuérdese que las casas abandonadas, las sombras de los árboles, o sea, a nosotros nos transmite una sensación de, de, uy, algo desconocido que nos desespera de alguna manera. Imagínense este paisaje que estamos viendo y solamente imagina nosotros caminando por ahí. ¿Sí o no? Nos da una sensación de desesperación. Entonces, ¿cuál es la estructura del cuento de terror? El planteamiento que nos introduce directamente a los personajes. Aquí también podemos encontrar nosotros el título, que es directamente lo que a nosotros más nos va a llamar la atención. El nudo es la parte donde se genera el conflicto, es decir, donde nosotros vamos a ver todo el silencio, cómo va a estar descrito, cómo va a ser introducido, cómo va a ser directamente planteada la situación que nosotros vamos a vivir o vamos a descubrir en ese cuento lo que nos van a narrar. El clima son momentos de mayor tensión.
es lo más importante, lo más crucial dentro de la historia, porque es en sí lo que va a pasar. El desenlace es la situación final de los personajes o la resolución del conflicto, en el caso de si vive o muere. ¿Cuáles son los elementos básicos del cuento de terror? El espacio. Suele ocurrir en lugares encerrados, como ustedes pueden ver ahí esa imagen, si ven las manos, esa desesperación que puede tener esa persona, es algo que a nosotros en lo personal me asusta el encierro y peor todavía en algún tipo de circunstancia que no pueda defenderme. Entonces, los cuentos de terror se basan en esta temática que el encierro produce ese miedo, esa desesperación, pero no solamente va a ser desarrollado dentro de estos espacios limitados, también podemos ver en la imagen de abajo que los cementerios, así como se les ven todos así desiertos y dan esa sensación de impotencia, de cómo me defiendo, de que a qué horas me aparece algo feo por ahí. Entonces, también nos deja volar nuestra imaginación de que algo va a aparecer. Eso es con respecto al espacio. Ahora vamos a ver el ambiente. Imagínense, se crea con descripciones de sonido, de aislamiento, que presenta directamente un misterio que se vuelve inexplicable, que en sí ya nos transporta en algo como que algo sobrenatural, como que un monstruo, como que algo va a atacarnos, de alguna manera uno se siente mucho, mucho miedo. Los personajes, en este caso, pueden ser reales, algunos pueden ser imaginarios y en ellos directamente cae la acción que se está viviendo. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué tiene de diferente este cuento de terror con todos los cuentos que nosotros hemos revisado, que hemos leído? Entonces, ¿qué lo hace diferente? Que los personajes tienen una, tienen una enfermedad mental, tienen una enfermedad mental o, o son llevados por la curiosidad, que es lo que hemos visto en la mayoría de las películas así de miedo, de terror que nosotros hemos visto, hemos experimentado, que es lo que hemos visto, que, que se escapó por una partecita que no era el sendero, si está en un bosque, que, que póngase, en este caso, se dejó llevar por la curiosidad y fue una afectación que directamente le recayó sobre ella o sobre él en este momento. Entonces, entonces, por eso le digo, son personas que se lo hace diferente porque no está llevado por la cordura del momento, ¿sí? Entonces, vamos a avanzar y como ven, miren lo que está ahí en la imagen, si se da cuenta, es como que ya está afectada emocionalmente. Acuérdese que todo esto que nosotros estamos revisando brevemente del cuento, los personajes y todo eso, es lo que el lector puede transmitir y puede realizar solamente con sus escritos, solamente con sus palabras. Eso es lo que usted tiene que ver, tiene que analizar desde este punto de vista. Pero ¿qué lenguaje nosotros vamos a realizar o vamos a utilizar para, para narrar o para escribir un cuento de terror? Acuérdese que el vocabulario tiene que estar relacionado con algo horrible, algo terrorífico. Nosotros no vamos a decir, a la niña le salía sangre de la nariz. No, nosotros vamos a exagerar las cosas. Nosotros vamos a decir que en este caso era un ente endemoniado que chorreaba fluidos y cosas desagradables. Entonces nosotros vamos a cambiar este esquema, ¿no es cierto? La narración siempre va a ser en primera persona. Vamos a encontrar frases largas y descriptivas en algunas ocasiones, pero también vamos a encontrar frases breves y centradas en la acción. Entonces, usted póngase en el punto de vista ya de como un escritor, qué es lo que usted va a narrar, pero al mismo tiempo lo que usted va a experimentar cuando usted vea unas imágenes así que nos produzcan como esa desesperación. Entonces, vamos a recordar, ¿ya? El tema
es una parte fundamental de nuestro cuento que permite en sí dar la idea general de lo que nosotros estamos planteando o de lo que nosotros vamos a narrar. El relato debe ser breve, con situaciones esenciales, que primordialmente usted jamás se vaya a olvidar que dentro de los cuentos de terror, ¿cuál es el objetivo principal? Por no decir el esencial y lo único que quiere el cuento de terror es captar la atención del lector. Sí, no se vaya a olvidar, por favor. Para concluir, por favor, quiero que me ponga atención. Voy a narrarle un cuento muy cortito, pero me pareció muy interesante entre todos los que leí en esta tarde. Entonces, escúcheme, por favor. La mejor historia de terror en Estados Unidos, cada vez que internaban en un hospital, te colocaban en tu muñeca una pulsera blanca con tu nombre. Y eso también vemos que pasa en nuestro país, ¿verdad? Para poder identificarte. Sin embargo, existen otras pulseras de colores diferentes que simbolizan otras cosas. Por ejemplo, las pulseras negras son colocadas en las muñecas de las personas que acababan de fallecer. Mi tía me platicaba de un cirujano que trabajaba en el turno de la noche en una escuela hospital. Él acababa de terminar una operación e iba de camino hacia el sótano. Entró en el elevador y había una persona con él. Casualmente se puso a platicar con la mujer sobre tonterías, mientras el elevador descendía. Cuando la puerta del elevador se abrió, vio que otra mujer estaba a punto de entrar y entonces el lector, de manera precipitada, apretó el botón para cerrar la puerta y presionó rápidamente el botón hasta el piso más alto. Sorprendida, la mujer regañó al doctor por su descortesía al no permitir subir a la otra mujer al elevador. El doctor le dijo, esa mujer que acá es la que acabo de operar. Murió durante la operación. ¿No viste la pulsera negra que estaba utilizando? La mujer sonrió, levantó sus brazos y dijo, ¿una pulsera como esta? ¡Ay! Imagínese qué pudo haber sentido ese doctor. ¿Qué cree usted? ¿Cómo cree usted que terminó esta historia, sí, esta historia de terror? Entonces, yo les agradezco y fue muy interesante poder realizar este tema y presentárselo. Muchísimas gracias por su atención. Espero, por favor, vernos pronto. De todo mi corazón le pido, por favor, cuídese. Vamos a estar en un contacto, vamos a estar impartiendo en nuestras clases virtuales. Yo le pido, por favor, realice su tarea con mucha atención. Para el día de clase, por favor, necesito que tengamos a la mano nuestro libro de lengua. Vamos a realizar los trabajos, vamos a llenar el taller conjuntamente. Entonces usted va a despejar sus dudas. Yo le voy a ayudar con mucho gusto. Para mí fue un gusto y espero que les haya gustado esta pequeña clase acerca del terror que se puede sentir y que usted pueda entender el poder que tienen las palabras, el poder que tiene la escritura y espero que le haya llamado su atención. Acuérdese que usted tiene como tarea que escribir un cuento de terror. Ese es un reto para usted. No quiero que sea nada copiado, quiero que sea de su imaginación y cómo usted va a plantear sus personajes, cómo usted le va a dar ese miedo, ese ambiente. Acuérdese de todos los elementos que tenemos para realizar el cuento. Entonces yo voy a estar en espera de sus deberes con muchísima curiosidad, a ver si me dejan también sentir un poquito de miedo dentro de sus deberes, dentro de sus escritos. Acuérdese que en poquitas letras, en poquitas frases nosotros podemos expresar muchas emociones y entre ellas está también el terror.
Así que muchísimas gracias, mis queridos estudiantes. Por favor, no se olviden de cuidarse, protegerse, por favor. Que tengan un excelente día. Que Dios les bendiga.